Vas a dormir en el garaje esta noche, dijo mi esposa. Mi novio de verdad va a venir. No estaba bromeando. Agarré mis llaves y no dije una palabra. Conduje hasta un hotel. A las 3 de la madrugada, mi teléfono explotó, 47 llamadas perdidas de ella. Luego un mensaje de texto. Por favor, vuelve. Vio tu foto, buscó tu nombre en Google y se fue. ¿Quién demonios eres? Tú jugaste al amor. Yo juego a la verdad. Necesito contarte algo sobre mí antes de que esta historia tenga sentido. Durante 15 años, trabajé para una agencia del gobierno mexicano que técnicamente no existe en ningún organigrama, operaciones de infiltración profunda, misiones clasificadas en 3 continentes. El tipo de trabajo donde tu nombre real desaparece bajo capas de identidades falsas, y aprendes a convertirte en quien la misión requiera. Rastreé terroristas, desmantelé redes criminales e hice cosas de las que nunca podré hablar. Cuando finalmente me retiré hace 3 años, estaba agotado. Había visto suficiente oscuridad, suficiente violencia, suficiente traición como para varias vidas. Genuinamente quería algo diferente, algo normal. Así fue como me convertí en Alejandro Rojas, un apacible consultor informático que trabajaba desde casa. Conocí a Sofía en un evento benéfico donde ella coordinaba todo con una eficiencia impresionante. Tenía 32 años, era exitosa en su carrera de planificación de eventos, segura de sí misma, organizada, todo lo que pensé que necesitaba después de años de caos. Parecía perfecta, alguien estable, alguien segura. Después de años viviendo en las sombras, ella representaba la vida suburbana tranquila que creía desear. Salimos durante 8 meses. Fui atento, generoso, paciente. A ella le gustaba que yo fuera calmado, que nunca causara dramas, que pareciera contento con una vida sencilla. Nos casamos en una pequeña ceremonia y compramos una casa en un barrio tranquilo con buenas escuelas, aunque no teníamos hijos. Y pensé que por fin había encontrado mi salida de aquella vieja vida. Pero he aquí el problema de interpretar un papel. Cuando eres realmente bueno en ello, la gente se lo cree por completo. Y yo era muy bueno en ello. Sofía vio exactamente lo que le mostré, un tipo tranquilo y complaciente que nunca levantaba la voz, que decía, lo que tú creas que es mejor, que sonreía educadamente en las barbacoas del vecindario y la dejaba tomar todas las decisiones. Estatura promedio, complexión delgada, el tipo de rostro que desaparece entre la multitud. Llevaba el pelo corto y prolijo, vestía camisas de botones y pantalones de gabardina, y decía, sí, cariño, más veces de las que puedo contar. Era la viva imagen de un esposo domesticado, perfecta y deliberadamente insignificante. A Sofía le encantaba eso. Al principio. Había pasado por una serie de relaciones fallidas con hombres emocionantes que la habían dejado en la ruina y con el corazón roto. Pensó que había encontrado a alguien seguro, alguien a quien podía moldear, alguien cuya vida podía organizar y controlar. Lo que no se dio cuenta fue que, debajo del exterior apacible, yo seguía siendo la misma persona que había pasado 15 años en algunas de las situaciones más peligrosas del mundo. Simplemente me había vuelto muy bueno ocultándolo. El matrimonio comenzó bastante bien. Genuinamente quería normalidad. Ignoré las pequeñas crueldades, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba, cómo se olvidaba de informarme sobre eventos sociales hasta el último minuto, los comentarios pasivo-agresivos sobre que mi carrera era menos importante que la suya, la manera en que criticaba todo, desde mi forma de cocinar hasta mi ropa. Me dije a mí mismo que así eran los matrimonios normales, que quizás yo simplemente no entendía las relaciones civiles después de tantos años encubierto. Mi mejor amigo, Mateo Vargas, me lo había advertido desde el principio. Habíamos servido juntos en el extranjero, sobrevivido a situaciones que quebrarían a la mayoría de las personas y nos habíamos salvado la vida mutuamente más veces de las que cualquiera de los dos podía contar. Mateo había dejado la agencia 5 años antes que yo y ahora dirigía una exitosa firma de seguridad privada en Monterrey. Hizo una buena transición, encontró su lugar en la vida civil e incluso se casó con una cirujana de trauma llamada Laura, que entendía el bagaje que cargábamos. Durante una de nuestras videollamadas mensuales, unos 6 meses después de mi matrimonio, Mateo me miró a través de la pantalla y dijo, no te respeta, hermano. Lo veo en cómo habla de ti, cómo descarta todo lo que dices. No estás construyendo una sociedad. Estás siendo un felpudo.
Quizás eso es lo que necesito, había replicado yo, a la defensiva. Alguien que me vea como normal y seguro, no como lo que solía ser. Hay una diferencia entre ser seguro y ser un felpudo, Alejandro. Estás interpretando este papel tan bien que has olvidado quién eres en realidad. ¿Eres mejor que esto? Lo ignoré. No estaba listo para admitir que tenía razón. Deseaba tanto creer que podía ser normal, que podía dejar esa otra vida completamente atrás. El punto de inflexión llegó hace 3 meses. Sofía comenzó a quedarse hasta tarde en eventos para establecer contactos 2 o 3 veces por semana. Su teléfono de repente tenía una contraseña, algo que nunca había hecho en toda nuestra relación. Empezó a ir al gimnasio 5 días a la semana en lugar de su rutina habitual de 2 veces por semana. Compraba ropa nueva y cara que parecía diseñada para impresionar a alguien, se hacía las uñas todas las semanas y llegaba a casa oliendo a un perfume que no usaba cuando se iba. Señales clásicas que mi antiguo entrenamiento me había enseñado a reconocer de inmediato: infidelidad, probablemente con una agenda más allá del simple romance. Podría haberla confrontado en ese mismo momento. Podría haber hackeado su teléfono en 30 segundos. Ese conjunto de habilidades no desaparece simplemente cuando te retiras, es como la memoria muscular. Podría haberla seguido y confirmado lo que ya sabía en cuestión de horas. En cambio, esperé. Observé. Documenté todo. Porque si hay algo que mi antigua vida me enseñó, fue la paciencia. Si te precipitas, enojado y emocional, pierdes el control de la situación. Tómate tu tiempo, reúne información, comprende el alcance total de lo que estás enfrentando, espera el momento exacto y ganas. Hace 2 semanas, escuché por casualidad una llamada telefónica que confirmó todo y reveló cuán profundo era el asunto. Sofía estaba en el garaje, pensando que yo estaba arriba en la ducha, pero había bajado a buscar el cargador de mi teléfono y escuché su voz a través de la puerta. Era completamente diferente a como la había oído jamás, más joven, emocionada, viva de una manera que nunca lo estaba conmigo, como si fuera una persona completamente diferente. Yo tampoco puedo esperar, cariño. Solo un poco más. Es tan patético, ni siquiera lo verá venir. Mi abogada dice que me quedaré con la casa, y con sus ingresos, la pensión alimenticia nos arreglará la vida perfectamente. No teníamos hijos. Estaba planeando un futuro que pretendía crear a través del divorcio, ya contando dinero que aún no existía. Ricardo, te quiero mucho. Pronto, no tendremos que escondernos más. Esa noche, realicé una verificación de antecedentes usando recursos y bases de datos a los que había jurado no volver a acceder jamás. Ricardo Morales, 42 años, era un promotor inmobiliario de poca monta que nunca se había casado a pesar de su edad. Tenía reputación en ciertos círculos como alguien a quien le gustaba seducir a mujeres casadas por deporte, manipularlas para que tomaran malas decisiones financieras y luego desaparecer cuando las cosas se complicaban o el dinero se agotaba. 3 demandas de paternidad resueltas discretamente a lo largo de los años. Una serie de socios comerciales que afirmaban que los había estafado. Era conocido por ser encantador, manipulador y absolutamente sin conciencia. El tipo de cazador que dejaba destrucción a su paso y nunca enfrentaba consecuencias reales porque era cuidadoso al cubrir sus huellas. Una pareja perfecta para Sofía, aparentemente. O más bien, ella era un objetivo perfecto para él. Podría haberme ido en ese mismo momento, solicitar el divorcio, seguir adelante y dejar que se tuvieran el uno al otro y lidiaran con las inevitables consecuencias cuando Ricardo pasara a su siguiente víctima. Pero algo frío y familiar despertó dentro de mí. La parte de mí que había rastreado terroristas a través de fronteras internacionales. La parte que había desmantelado redes criminales con precisión quirúrgica. La parte que había hecho que gente peligrosa sintiera miedo al saber quién los estaba cazando. Me di cuenta de que ya no era solo Alejandro Rojas, el apacible consultor informático. Eso era solo una máscara que había estado usando, un papel que había estado interpretando. Debajo, seguía siendo alguien mucho más peligroso de lo que Sofía o Ricardo podrían imaginar. Decidí dejar que esto se desarrollara. Dejar que pensaran que estaban ganando. Dejar que creyeran que yo era el esposo patético e ingenuo que Sofía describía. Y cuando llegara el momento exacto, les mostraría lo que sucede cuando subestimas al hombre tranquilo del rincón. El jueves pasado comenzó como cualquier otra tarde.
Hice la cena, salmón con verduras asadas, siguiendo una receta que había encontrado en línea, al pie de la letra. Sofía apenas la probó, revisando su teléfono cada 30 segundos, su pierna rebotando con una energía apenas contenida, como si apenas pudiera soportar estar en la misma habitación que yo. Esto está demasiado seco, dijo, apartando el plato después de 2 bocados. Seguí la receta exactamente, respondí con calma, mi voz neutral. Bueno, quizás simplemente no eres bueno cocinando. No eres bueno en muchas cosas. Se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Voy a salir. No me esperes despierto. Es jueves por la noche. ¿A dónde vas? Sus ojos brillaron con algo feo, desprecio mezclado con una ira apenas contenida. ¿Desde cuándo necesito tu permiso? Dios, eres tan pegajoso. Ni siquiera puedo respirar en esta casa sin que me cuestiones. Se fue en una nube de perfume caro, un perfume que nunca le había visto usar antes, probablemente comprado específicamente para Ricardo. Me senté solo en la mesa, la cena intacta enfriándose entre sillas vacías. Luego saqué mi computadora portátil y continué mi investigación, agregando más piezas al rompecabezas que había estado armando. Ricardo Morales tenía enemigos, muchos, socios comerciales a los que había estafado millones de pesos, mujeres a las que había descartado después de vaciar sus cuentas bancarias, un medio hermano llamado Víctor Solís que se había cambiado el apellido después de que Ricardo destruyera su negocio familiar y luego testificara en su contra en el tribunal, enviando a Víctor a prisión por un fraude que Ricardo en realidad había cometido. Estas eran personas que estarían muy interesadas en lo que estaba a punto de hacer, personas que tenían sus propias cuentas que saldar. Esa noche, Sofía llegó a casa a las 2 de la madrugada, apestando a vino y a una colonia que definitivamente no era la mía. Pasó a mi lado sin decir una palabra. Ni siquiera intentó ocultar dónde había estado o qué había estado haciendo. Simplemente agregué otro dato a mi registro mental, otra pieza de evidencia al archivo que estaba construyendo. Pero anoche fue cuando todo cambió. Cuando Sofía cometió el error que pondría fin a su cómoda vida. Sofía llegó a casa temprano, alrededor de las 6 de la tarde, con el rostro sonrojado de anticipación y emoción. Se duchó durante más de 1 hora, usando productos de baño caros. Se puso el vestido rojo que le había comprado para nuestro aniversario, una cena de aniversario durante la cual se había quejado toda la noche, haciendo comentarios sarcásticos sobre que el restaurante se esforzaba demasiado y la comida era pretenciosa. Pasó otra hora en su maquillaje y peinado, arreglándose todo perfectamente, preparándose como si fuera a una gala o una boda, poniendo un esfuerzo que no le había visto hacer en meses. Luego entró en la sala de estar donde yo estaba leyendo un libro en el sofá y dijo las palabras que sellaron su destino, las palabras que destruirían la vida que tan astutamente creía estar construyendo. Vas a dormir en el garaje esta noche. Levanté la vista de mi libro lentamente. Estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados, llevando ese vestido rojo como una armadura, su maquillaje perfecto, su cabello cayendo sobre sus hombros en ondas que había tardado 1 hora en crear. Perdón. ¿Me has oído? Mi novio de verdad va a venir, así que toma tu almohada y lo que necesites y duerme en el garaje. Estará aquí en 1 hora y quiero que te vayas. Lo dijo con tal crueldad casual, con tal confianza absoluta que, por un momento, casi admiré su pura audacia. No solo estaba teniendo una aventura, me estaba humillando deliberadamente, probando para ver cuán cobarde y patético creía que yo era, probablemente planeando usar mi reacción como munición en el proceso de divorcio que ya había comenzado a planificar. Sofía, comencé, manteniendo la voz calmada. No me vengas con, Sofía. Este matrimonio ha estado muerto durante 1 año. Ambos lo sabemos. La única diferencia es que yo encontré a alguien que realmente me emociona, que realmente tiene ambición y pasión y planes para el futuro. Alguien que no se contenta con ser un don nadie que trabaja desde una oficina en casa, sin ir a ninguna parte en la vida. Su labio se curvó con puro desprecio. Eres como un mueble, Alejandro. Ya ni siquiera te noto. Simplemente estás ahí, ocupando espacio. No estaba bromeando. Sus ojos brillaban con algo entre el desprecio y la euforia. Quería esta confrontación, quería que yo suplicara o rogara o mostrara algún tipo de debilidad que luego pudiera usar como arma en el tribunal de divorcio, para demostrar cuán emocionalmente abusivo había sido o cómo había tenido miedo de mi reacción.
Me levanté lentamente, dejando mi libro a un lado con cuidado. ¿Realmente vas a hacer esto? Sí. Y si montas una escena, si causas algún problema esta noche, mi abogada se enterará de lo agresivo y controlador que eres, del miedo que he tenido viviendo contigo, de cómo has estado vigilando todos mis movimientos. Se acercó, su voz bajando a un susurro, su aliento oliendo al vino que ya había estado bebiendo. ¿De verdad pensaste que podías retenerme? Eres aburrido, Alejandro. Siempre has sido aburrido. Ricardo realmente me hace sentir viva, me hace sentir como una mujer de nuevo en lugar de la niñera de un hombre adulto que ni siquiera puede cocinar la cena adecuadamente. Había mil cosas que podría haber dicho en ese momento. Podría haberle hablado de la cuenta en el extranjero que ella creía tan secreta, la que Ricardo la había estado ayudando a abrir en las Islas Caimán, la cual yo había reportado al SAT hacía 3 semanas a través de un soplo anónimo cuidadosamente redactado. Podría haber mencionado que sabía de las otras 3 novias de Ricardo, todas mujeres casadas, a todas las cuales les estaba vendiendo exactamente las mismas historias sobre comenzar una nueva vida juntos, a todas las cuales les estaba vaciando lentamente sus activos. Podría haberle explicado exactamente quién y qué solía ser, solo para ver el color desaparecer de su rostro y ver cómo el desprecio se convertía en miedo. En cambio, recogí mis llaves de la mesa de café junto con el cargador de mi teléfono. Te he oído. ¿El garaje? Espera, ¿qué estás haciendo? Su confianza vaciló ligeramente. Me dijiste que durmiera en el garaje. Estoy eligiendo dormir en otro lugar. No puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto, de los límites y las expectativas para el futuro. Me volví para mirarla por última vez, mi mano en el pomo de la puerta, mi expresión neutra, casi agradable. Era la misma expresión que había usado durante interrogatorios en lugares que no puedo nombrar. Solo alguien entrenado para leer microexpresiones habría visto la frialdad en mis ojos, la ligera tensión en mi mandíbula. Disfruta de tu noche, Sofía. Espero que sea todo lo que has estado planeando. Me fui sin dar un portazo, sin darle la reacción dramática que ella quería. Conduje mi Nissan Sentra de 10 años, el coche del que Sofía se quejaba constantemente, llamándolo vergonzoso y diciendo que nos hacía parecer pobres, a través de nuestro tranquilo barrio suburbano, pasando por el parque donde solíamos pasear cuando empezamos a salir, pasando por la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita, y donde había pensado que quizás había encontrado algo real. Me registré en un hotel Fiesta Inn a 20 minutos de distancia, pagué en efectivo para que no hubiera rastro de tarjeta de crédito, y subí a mi habitación del 3er piso con vistas al estacionamiento. Arte corporativo insulso en las paredes, una cama con sábanas ásperas, un televisor atornillado a la cómoda. Era perfecto, anónimo e intrascendente. Luego saqué mi computadora portátil y activé las transmisiones de vigilancia que había instalado en nuestra casa hacía 3 meses, cámaras ocultas, equipo de grado militar que era invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde mirar. El tipo de tecnología que técnicamente no estaba disponible para civiles pero a la que todavía tenía acceso a través de viejos canales. A las 8:47 de la noche, Ricardo Morales entró en mi entrada con una BMW X5 plateada. Cara, o al menos parecía cara para la gente que no sabía más. Según los registros financieros que había obtenido usando métodos que aprendí en el extranjero, Ricardo estaba hipotecado hasta las cejas, apalancado en 13 propiedades diferentes con deudas pendientes de aproximadamente 72 millones de pesos, y a un mal trimestre de la bancarrota total. La BMW era arrendada, no de su propiedad. Sofía lo recibió en la puerta. Se besaron como adolescentes, todo manos y manoseos desesperados. Ricardo la levantó, la llevó adentro como en una película romántica y cerró la puerta de una patada. Los vi desaparecer dentro de la casa. No vi lo que pasó en el dormitorio. No soy masoquista y no necesitaba confirmación visual de lo que ya sabía. En cambio, abrí un archivo diferente en mi computadora portátil, el expediente completo que había estado construyendo sobre Ricardo Morales durante las últimas 3 semanas. Su patrón era consistente y metódico. Seducía a mujeres casadas, generalmente con dinero o activos valiosos, las engatusaba con promesas de un futuro juntos y las convencía de tomar decisiones financieras que lo beneficiaban, malas inversiones, cuentas secretas, transferencia de activos. Luego desaparecía una vez que el pozo se secaba o el divorcio se complicaba lo suficiente como para que quedarse no valiera la pena. Sofía era su cuarto objetivo en los últimos 3 años.
Los otros 3 habían terminado de la misma manera, las mujeres divorciadas, arruinadas financieramente y destruidas emocionalmente, mientras Ricardo pasaba a su siguiente víctima sin enfrentar ninguna consecuencia. Pero había más que solo Ricardo trabajando solo. Tenía un socio, alguien que proporcionaba la infraestructura técnica para sus estafas, empresas fantasma en Querétaro y Quintana Roo, cuentas en el extranjero en las Islas Caimán y Panamá, blanqueo de dinero a través de complejos negocios inmobiliarios. Esto no era un fraude de aficionados. Era un crimen financiero sofisticado, organizado y de nivel profesional que requería una experiencia que Ricardo no tenía. A las 11:30 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía, ¿dónde estás? No respondí. A medianoche, Alejandro, contéstame. Esto es infantil, y necesitamos discutir lo que pasó como adultos. A la 1 de la madrugada, no puedes simplemente desaparecer. Tenemos cosas que resolver. Estoy dispuesta a hablar de esto con calma. A las 2 de la madrugada, voy a llamar a la policía si no respondes. Me preocupa que te haya pasado algo. A las 2:45 de la madrugada, mi teléfono empezó a sonar. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó una y otra vez. Para las 3 de la madrugada, tenía 47 llamadas perdidas y un torrente de mensajes de texto cada vez más aterrorizados, su tono cambiando de molesto a genuinamente asustado. El último me hizo sonreír por primera vez en horas. Por favor, vuelve. Vio algo en tu computadora, buscó tu nombre en Google y se fue en pánico. Empezó a gritar que eras peligroso. ¿Quién eres realmente? Más temprano esa noche, antes de que Sofía me dijera que durmiera en el garaje, ya había puesto en marcha un plan. Había cobrado un viejo favor de hacía años, un hombre que todavía me debía por salvarle la vida durante un trabajo en Estambul. Le pedí que se asegurara de que cualquiera que buscara a Alejandro Rojas en línea encontrara exactamente lo que yo quería que viera. Nada demasiado sensible, nada que atrajera la atención oficial de mi antigua agencia, pero suficiente para hacer que cualquiera se lo pensara 2 veces antes de cruzarse conmigo. Había algunos registros militares bajo mi antigua identidad encubierta que me mostraban como un operador de las Fuerzas Especiales de la Marina, algunos informes censurados de misiones clasificadas con lo justo visible para sonar aterrador, frases como objetivo de alto valor neutralizado y de operaciones en territorio hostil. Había una sola foto de Oriente Medio que me mostraba con equipo de combate completo, la mitad de mi rostro oculto, de pie sobre un hostil sometido con un rifle en la mano. Y había un breve artículo de periódico de hacía 8 años que mencionaba a un operativo del gobierno conocido solo como Rojas, que detuvo un ataque terrorista eliminando a toda una célula antes de que pudieran atacar. El artículo había sido borrado de las bases de datos oficiales hacía mucho tiempo, pero me había asegurado de que aún se pudiera encontrar con la búsqueda adecuada. Y eso es exactamente lo que hizo Ricardo Morales. Antes de meterse en la cama con la esposa de otro hombre, había buscado al marido. Encontró ese pequeño rastro que yo había plantado, y lo asustó de muerte. Probablemente pensó que yo iba a volver para eliminarlos a ambos. Cogí mi teléfono y le envié a Sofía un breve mensaje: estoy en el Fiesta Inn de la carretera México-Toluca, habitación 214. No me llames esta noche. Hablaremos mañana. Luego apagué el teléfono. Mañana, comenzaría el verdadero trabajo. Me desperté a las 5 de la mañana, mi cuerpo todavía programado por viejos hábitos. Corrí 8 kilómetros en la cinta del hotel, me duché y a las 7 estaba sentado en el vestíbulo con una taza de café barato y un teléfono desechable que había activado con un nombre falso. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono principal, se iluminó con 127 mensajes. Leí algunos por encima. El pánico de Sofía se desarrollaba en oleadas predecibles: negación, ira, súplica, miedo. Su último mensaje llegó a las 4:32 de la mañana: Alejandro, cometí un terrible error. Ricardo no es quien yo pensaba. Perdió la cabeza cuando encontró cosas sobre ti en línea. Dijo, eres peligroso. Dijo, yo también estaba en peligro. ¿Se fue? Por favor, vuelve a casa. Tengo miedo. No entiendo quién eres realmente. Lo borré sin responder. A las 7:15 en punto, sonó el teléfono desechable. La voz calmada y firme de Mateo Vargas se escuchó. Buenos días, hermano. Recibí tu mensaje. ¿Cuentas conmigo?
¿Estás seguro? Esto podría complicarse. Me salvaste la vida en Kabul cuando ese edificio se derrumbó, dijo. ¿Crees que voy a dejar que hagas esto solo? Llevo 3 años esperando que dejes de fingir que eres alguien más pequeño de lo que eres. ¿Qué necesitas? Información, apoyo de vigilancia, análisis digital. Más tarde, testigos dispuestos a declarar. ¿Hecho? Estaré allí mañana por la mañana. Laura puede encargarse de la firma. Durante los siguientes 20 minutos, le expuse el plan. Él se encargaría de la parte técnica y contactaría a algunos viejos contactos que aún nos debían favores. Esto no era una operación oficial, era personal, pero el proceso era el mismo que cualquier misión que habíamos llevado a cabo en el extranjero. Después de colgar, profundicé en el mundo de Ricardo. Los rastros de dinero contaron la historia rápidamente. La abogada de Sofía resultó ser la exnovia de Ricardo, Rita Valdés, inhabilitada 3 años antes por violaciones éticas. Todavía aceptaba casos en efectivo, ayudando a mujeres a fingir denuncias de maltrato para obtener ventaja en los divorcios. Su patrón era simple: crear miedo falso, plantar pruebas de control y ganar simpatía en el tribunal. ¿Esa cuenta en el extranjero que Sofía creía controlar? Ricardo la había abierto él mismo, copiando tácticas que había usado con 2 víctimas anteriores. Ya había vaciado la mayor parte del dinero, dejando solo lo suficiente para no levantar sospechas. ¿Y esos eventos para establecer contactos que tanto le gustaban a Sofía? Eran parte del sistema de reclutamiento de Ricardo, un grupo que llamaba Nuevos Horizontes, comercializado como un espacio para que las mujeres profesionales crecieran. En realidad, era un coto de caza. Estudiaba a las mujeres allí, aprendía sus debilidades y elegía a sus próximas presas. A las 9 de la mañana, un golpe seco sonó en la puerta de mi hotel. Miré por la mirilla. Sofía estaba allí, todavía con el vestido rojo de la noche anterior. Su rímel se había corrido, su cabello estaba enredado y parecía no haber dormido ni un minuto. Abrí la puerta, pero no me aparté. Alejandro, dijo, su voz temblando. Gracias a Dios. He estado conduciendo durante 1 hora intentando encontrarte. ¿Qué quieres, Sofía? Hizo una mueca ante mi tono. Nunca le había hablado así antes, plano, frío, distante. La voz que usaba para interrogatorios, no para conversaciones. ¿Puedo entrar? Tenemos que hablar de anoche. Podemos hablar aquí. Por favor, susurró. Sé que te hice daño, pero Ricardo me mintió. Dijo que eras peligroso, que estabas ocultando cosas, que tenía que protegerme. Lo de anoche se suponía que era una prueba para ver si lo que decía de ti era verdad, pero entonces vio algo en tu computador, archivos o fotos, y simplemente perdió el control. Empezó a gritar que eras una especie de asesino del gobierno. Luego salió disparado, simplemente se subió a su coche y desapareció. Ya no sé qué pensar. Tengo miedo y no sé quién eres realmente. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola de cerca. Este era su nuevo movimiento, actuar como la víctima, fingiendo que Ricardo la había engañado en lugar de admitir que habían sido socios en la estafa durante meses. Así que tu novio perdió los nervios rápido, dije. No era realmente mi novio. Fue un error, un momento estúpido y débil. Me sentía ignorada. Sofía, la interrumpí, tengo 17 horas de grabaciones de nuestra casa. Tengo tus mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas de los últimos 3 meses. Sé lo de la cuenta en el extranjero, Rita Valdés y Nuevos Horizontes. ¿Lo sé todo? Su rostro palideció. ¿Me has estado espiando? Recopilando pruebas de fraude, dije. Así lo llama la ley. Le entregué un sobre grueso. Papeles de divorcio, presentados esta mañana. Cito la infidelidad. Importa para los bienes en este estado. También te estoy demandando a ti y a Ricardo por fraude, conspiración y angustia emocional. No puedes hacer esto. ¿Estás loco? Ya lo hice. Y mi abogado, uno de verdad, no el amiguete inhabilitado de tu novio, está muy seguro. Las pruebas hablan por sí solas. Sus manos temblaban mientras abría el sobre. Sus ojos recorrían las páginas. ¿Estás pidiendo la casa, los coches, todo?
Todo lo que yo pagué. Tú cubriste alrededor del 12% de nuestros ingresos en los últimos 3 años y gastaste casi el 70% de ellos. Los números no mienten. Y tu nuevo abogado te dirá lo mismo. Estás siendo cruel, Alejandro. Rencoroso. Después de todo lo que hemos pasado, 3 años de matrimonio. Después de todo, trajiste a otro hombre a nuestra casa y me dijiste que durmiera en el garaje. No me hables de crueldad. Ni siquiera sabes lo que eso significa. Las lágrimas mancharon su maquillaje, rayas negras corriendo por su cara. No sentí nada. Hacía mucho tiempo que había aprendido a distinguir la emoción real de la actuación. Esto era una actuación. Hay algo más que deberías oír, dije con ecuanimidad. Ricardo Morales ya está siendo investigado por la CNBV por fraude de valores. El SAT está revisando sus últimos 7 años de impuestos. 3 ex socios lo están demandando por fraude. Una vez que sus registros sean citados judicialmente, esa cuenta secreta en el extranjero estará en primer plano. Cada centavo saldrá a la luz. Su voz se quebró. Tú hiciste esto. Lo arruinaste. Solo señalé a las personas adecuadas en la dirección correcta. Ricardo se arruinó a sí mismo hace mucho tiempo. Solo me aseguré de que alguien finalmente le hiciera rendir cuentas. Empecé a cerrar la puerta. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Tu abogado de verdad, no Rita. Saca tus cosas para el viernes. Vuelvo a mudarme mañana y no te quiero aquí. También es mi casa. Tengo derechos. Revisa la escritura. Solo mi nombre. Lo mismo con la hipoteca. No figuras en ninguna parte. ¿Recuerdas? Dijiste que tu crédito era demasiado malo cuando la compramos. Quizás deberías haber prestado atención a la letra pequeña. Cerré la puerta ante sus protestas y la bloqueé. A través de la mirilla, la observé quedarse allí, enojada, confundida, asustada. Después de unos minutos, se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando por el pasillo. Volví a mi escritorio, abrí mi computadora portátil y revisé mis notas. La fase 1 estaba completa. Sofía y Ricardo estaban separados, ambos en pánico, ambos desesperados. Pero yo apenas estaba comenzando. En cuestión de días, las cosas se movieron rápido. Mateo apareció con 2 maletines llenos de equipo de vigilancia y análisis. Rastreamos al socio de Ricardo, el hombre que dirigía la parte técnica de la estafa. Su nombre era Sergio Gómez, 41 años, fingiendo ser una de las víctimas de Ricardo. Había pasado 8 años en el CISEN, en inteligencia de señales, antes de renunciar y asociarse con Ricardo hacía 5 años. Juntos, habían construido una compleja red de fraude casi imposible de rastrear. Habían registrado empresas fantasma en Querétaro y Quintana Roo, movido dinero a través de interminables transferencias y creado negocios inmobiliarios falsos para blanquear el efectivo. Todo parecía limpio sobre el papel. Cuando Ricardo intentó amenazarme con archivos clasificados sobre mi pasado, supe que Sergio había usado su antiguo acceso gubernamental para desenterrarlos. Lo que no se dieron cuenta fue que esos archivos eran señuelos, registros saneados que yo había dejado allí a propósito. Los atraje con lo que parecían errores de seguridad por pánico, fallos que alguien con experiencia en inteligencia detectaría. Ricardo y Sergio mordieron el anzuelo, documentando todo. Pensaron que estaban construyendo un caso para chantajearme o forzarme a abandonar el divorcio. Lo que no sabían era que todas sus pruebas apuntaban directamente a ellos, fabricaciones que ellos mismos habían creado. Organicé una reunión con Sergio en un almacén que Mateo había asegurado y cableado con cámaras. Sergio apareció tratando de parecer confiado, pero estaba sudando a mares. Le expuse cada prueba, su conexión con Ricardo, las empresas fantasma, las cuentas, las mujeres que habían estafado durante 5 años. Se derrumbó en minutos. Cuando le di a elegir cooperar y testificar para una sentencia reducida o enfrentar todo el peso de los cargos federales, se quebró. Con manos temblorosas, sacó una memoria USB. Todo está aquí. Cuentas, víctimas, mensajes. Todo, dijo en voz baja. Quiero inmunidad y protección de testigos. Hablaremos con los fiscales sobre la inmunidad, dije. ¿Protección?
Puedo arreglarlo. Pero Sergio, pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro. Esas mujeres a las que hiciste daño, no lo olvidarán, y yo tampoco. 2 días después, la FGR arrestó a Ricardo en la oficina de su abogado. Los cargos eran graves: fraude electrónico, crimen organizado, conspiración, blanqueo de capitales, amenazas y más. Con la cooperación de Sergio y el testimonio de 17 víctimas, el caso era sólido como una roca. El caro abogado de Ricardo echó un vistazo a las pruebas y presionó para un acuerdo de culpabilidad. Ricardo se negó, gritando sobre operaciones secretas y montajes del gobierno. El juez le negó la fianza. Pasó las siguientes semanas en la cárcel del condado, viendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. El juicio duró 3 semanas, primero captando la atención local, luego extendiéndose a las noticias regionales a medida que los reporteros descubrían la escala completa del fraude. Sergio pasó 3 días en el estrado, desmontando con calma la defensa de Ricardo. Contó cómo se conocieron, cómo Ricardo lo atrajo con promesas de dinero fácil y cómo a lo largo de los años habían refinado su estafa. Ricardo era la fachada, dijo Sergio rotundamente. Yo construí el sistema. Él encontraba a la víctima, se ganaba su confianza, las hacía emocionalmente dependientes. Yo creaba las empresas falsas, las cuentas en el extranjero y los registros que hacían que todo pareciera real. Nos repartíamos el dinero 60/40, a su favor. Luego vinieron las víctimas, cada una describiendo cómo Ricardo había destruido sus ahorros y sus vidas. Mujeres que habían perdido sus hogares, su confianza y su esperanza. Incluso el medio hermano de Ricardo, Víctor Solís, testificó que Ricardo había arruinado su negocio familiar y lo había dejado cumpliendo 18 meses de prisión por crímenes que Ricardo en realidad cometió. Durante los alegatos finales, Ricardo explotó. Gritó que yo era de la CIA, que todo era un montaje del gobierno. El juez hizo que los oficiales lo sacaran a rastras mientras su abogado se cubría el rostro de vergüenza. El jurado tardó menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. Ricardo Morales recibió 23 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Sergio Gómez recibió 15 años por cooperar y ayudar a localizar el dinero robado. Juntos, se les ordenó pagar más de 126 millones de pesos en restitución. Yo estaba sentado al fondo durante la sentencia cuando Ricardo, esposado y con un mono naranja, me miró, sus ojos ardiendo de odio. Sostuve su mirada con calma, no dije nada y me fui. Una semana antes, Sofía había firmado los papeles del divorcio. Su caída fue rápida. Las pruebas demostraron que sabía al menos de una parte del fraude. Sus mensajes de texto probaban que estaba al tanto de la cuenta en el extranjero y de la abogada falsa. Se mudó con su madre, dejando casi todo atrás. Cuando nos reunimos en la oficina del abogado para firmar los papeles finales, parecía destrozada. Sin maquillaje, con los ojos hinchados, vistiendo pantalones de chándal. No sabía cuán profundo era, susurró. Pensé que Ricardo era solo un empresario rico. No sabía lo de las otras mujeres. No respondí, solo firmé. Lo siento, dijo. Fui estúpida y egoísta. Arruiné todo lo bueno que teníamos. No arruinaste lo que teníamos, dije. No había nada real. Yo fingía ser otra persona y tú querías el control. Estaba condenado desde el principio. Ambos fallamos, pero tú lo perdiste todo. El matrimonio terminó ese día. Me fui sintiéndome más ligero, como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Llevó meses limpiar las secuelas. Trabajé con agentes federales para rastrear el dinero robado, cuentas en el extranjero, empresas fantasma, holdings inmobiliarios falsos. Años de entrenamiento en inteligencia dieron sus frutos. Al final, las víctimas recuperaron alrededor del 87% de lo que perdieron. Algunas se convirtieron en defensoras de la concienciación sobre el fraude. Víctor Solís fundó una empresa de construcción llamada Segundas Oportunidades, contratando a exconvictos para reconstruir sus vidas. Vendí la vieja casa Demasiadas Mentiras allí y compré un loft en el centro con paredes de ladrillo y techos altos. Se sentía honesto. Mateo y yo lanzamos Vargas y Rojas Seguridad, centrándonos en la prevención del fraude,
el apoyo a las víctimas y la protección de ejecutivos. Desde entonces, hemos ayudado a docenas de personas, a veces de forma gratuita, siempre asegurándonos de que los cazadores enfrenten una justicia real. Un año después, di una charla en una conferencia de fuerzas del orden sobre el fraude financiero. Frente a cientos de oficiales y agentes de la FGR, compartí mi historia sobre ser subestimado, contraatacar y negarme a jugar el papel de víctima. Los estafadores prosperan en el aislamiento, les dije. Las víctimas se sienten solas y avergonzadas. Rompan ese aislamiento, conéctenlas, y comenzarán a ver el patrón. Así es como se contraataca. Documenten todo. Sean pacientes y nunca se subestimen a sí mismos ni a nadie más. La ovación de pie se sintió mejor que cualquier medalla del gobierno que hubiera ganado. Ahora enseño defensa personal en un centro comunitario, ayudando a mujeres que han enfrentado maltrato. Soy voluntario enseñando educación financiera, advirtiendo a otros sobre estafas como la de Ricardo. Adopté un pastor alemán llamado Edko. Ceno con Mateo, Laura y otros a quienes he ayudado. Amigos de verdad esta vez. Durante 15 años, viví como alguien entrenado por una agencia. Durante 3, viví como el hombre que mi exesposa quería. Ahora, solo soy yo. Sin máscaras, sin fingimientos. Unos 18 meses después del divorcio, Sofía me envió un mensaje: vi las noticias sobre tu firma. Estoy orgullosa de ti. Lo borré sin responder. Algunas puertas permanecen cerradas por una razón. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de algo, les digo la verdad. Que Sofía me dijera que durmiera en el garaje mientras su novio la visitaba fue lo mejor que me ha pasado. Me obligó a dejar de fingir ser menos de lo que era. Ya no soy ese hombre tranquilo que se hacía pequeño para mantener la paz. No oculto lo que puedo hacer. Soy Alejandro Rojas.